Por escrito. Por escrito. Eleva tus sentidos. Estamos en Radio Anáhuac en un programa más de Por Escrito y el día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla. Nuestras redes sociales, por favor. Sí, síganos en Facebook, por escrito MX, en Twitter, @por escrito _, en Instagram, Revista por Escrito, en Spotify por escrito y en YouTube, Revista por Escrito, es Radio Anáhuac 16.70M y www.porescrito.org. Y recuerden también que pueden seguir la transmisión todos los miércoles en punto de las 9:05 de la noche en Código Libre. Mi querida Ceci, el programa del día de hoy es un programa serio, difícil, pero al mismo tiempo profundo y necesario. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya estamos en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci. Hay programas que a veces como que no están ni aquí ni están allá, como que están partidos, como que no se quieren realizar. Y esta es una quizá de las interrogantes que llevan a las personas de nuestro pretexto del día de hoy a decidir si cruzan o no cruzan al otro lado. Híjole, vamos a hablar de fronteras, mi querido Juan Carlos. Y yo creo que dices con mucha sabiduría y lo dices muy bien. Es un tema profundo, es un tema muy delicado, es un tema que genera polémicas. Y es que el día de hoy vamos a hablar de migración y de literatura migrante. Creo que este es el tema del siglo XXI. Y es el tema del siglo XXI, ¿por qué? Porque hoy la migración se está dando a niveles que nunca antes en la historia se habían dado. Y es este fenómeno en el que la tierra que te ve nacer pareciera que te expulsa como una madre que está en trabajo de parto. No te puede retener porque no te puede dar las oportunidades económicas, financieras, intelectuales, deportivas, de crecimiento. Simple y sencillamente tienes que ir a buscar algo mejor. Y en esa búsqueda de algo mejor, algunos persiguen el sueño americano, otros persiguen el sueño de vida, otros quieren ir a la tierra prometida. Y lo cierto es que muchas de esos sueños se convierten en realidades maravillosas y otras en pesadillas abrumadoras. Parece paradójico porque hay tierras que pueden expulsar a unos y recibir a otros. Así es. En México esto ocurre mucho, ha habido migraciones, particularmente de Honduras en los últimos años, donde aquí en México a veces también de manera muy contradictoria, por un lado tachamos a los migrantes que vienen del sur por creer que nos van a venir a quitar los Sí. empleos, por creer que van a venir solo a matar gente, que porque son maras centroamericanos, y exageramos muchas veces las cosas. Y no digo que eso no pase, sí puede pasar, pero no va a ser la mayoría, porque la mayoría de la gente querrá vivir en la tierra que le vio nacer. Y claro, cuando vengamos al norte, entonces nos quejamos de lo mismo que nosotros hacemos, Claro. y ocurre mucho. Y es muy curioso y muy interesante porque efectivamente hay gente que no es nacida en México, y ahorita en la siguiente intervención platicaré de un caso, que le puede tener más amor a la patria que el que nació en este lugar. Y uno como mexicano también puede migrar, puede ir a otros lugares a encontrar un mejor lugar para vivir y un mejor lugar para desarrollarte personal y profesionalmente. México es un país que expulsa a muchos de sus ciudadanos. México es uno de los principales países expulsores. Hay muchos mexicanos que han tenido que irse de México y se van a Estados Unidos. Y entonces nos molesta cuando escuchamos expresiones como la de Trump de bad hombres, tú ya sabes quién, ¿no? Porque nosotros creemos, y además yo también estoy cierta de eso, que los mexicanos vamos a trabajar, que vamos a dar mano de obra barata, que les hemos dado color y les hemos dado muchos valores fundamentales a los Estados Unidos. Pero
así como me gustaría que trataran a los migrantes, a veces nosotros no tratamos igual a las personas que vienen migrando y que vienen huyendo de una realidad terrible. Ahora, los migrantes para México son tan importantes porque ahorita todas las remesas que vienen a México o sea, están impactando favorablemente a nuestra economía. Tanto es así que las remesas ya están a los mismos niveles de los, o incluso superiores de los que produce el petróleo. Entonces, estamos hablando de un fenómeno bien complejo, que tiene muchísimas aristas. Y la literatura del migrante tiene que ver con estas plumas que han vivido esta experiencia y que hablan de esta experiencia. Quizá la historia de la migración es la historia del desarraigo. Podemos profundizar un poco más en eso en conversaciones. Me hiciste recordar ahorita con la expresión de Donald Trump. Un exalumno mío, al que le mando saludos, a Guillermo Casarín, ganó en Cannes el premio al mejor corto documental para estudiante universitario, con una película que se llama precisamente Bad Ombrewood, haciendo referencia a esto que se menciona, y hace un recorrido y un análisis de la visión que tiene Hollywood y toda la industria cinematográfica, no solo del mexicano, sino de todo latinoamericano en la industria allá, donde solo se te dan papeles de bandolero, de malvado, y ahí hay una entrevista también con Guillermo del Toro que dice, pues es que cuando uno empieza, te dan todos los guiones que nadie tomaría, ¿no? O sea, Claro. eres un inferior. Y a veces uno tiene que irse ganando su lugar. Y aquí traigo la anécdota de un profesor coordinador de medicina, que solo recuerdo el nombre, no me sé ni el apellido, Marino. Y en una conversación que teníamos en una comida, decía que él se sentía más mexicano que muchos, que él era más mexicano que muchos mexicanos, porque él había adoptado la tierra como su tierra y no era por nacimiento. Y hasta dónde es justo eso lo que le da identidad y arraigo a una persona en cualquier territorio. Lo que sí creo es que todos necesitamos un lugar al cual pertenecer. Eso sí, por supuesto. Y mira, el problema de la migración actual es que generalmente a lo largo de la historia los migrantes eran los conquistadores. Entonces llegaban estos poderosos de otras tierras y llegaban a sentar sus reales y llegaban a ser pues como los reinantes en un territorio, llegaban a ser los poderosos. Hoy el migrante está en un juego de poder totalmente al revés, son subordinados, llegan y no son queridos, son apestados, son, en términos generales, la verdad es que el que migra no es aceptado por el que lo recibe. Los mexicanos a veces no somos, como digo, tan hospitalarios y a los mexicanos no se les trata con tanta hospitalidad en algunos otros lugares. Y recuerdo un poco también con cierta ironía cómo la historia a veces cambia las cosas. Si no hubiera estos intercambios de migración, no habría movimientos sociales importantes. Y me da un poco de risa porque Napoleón no nació precisamente en territorio francés, No. ni Colón precisamente en el español. Además buscó primero a los portugueses. ¿Y cuántas veces en la historia no habrá pasado esto? Que es necesario que sea alguien de fuera el que ayude a dar identidad y movimiento a una nación. Y es que mira, bien decía el filósofo Pedro Infante, luego no somos ni de aquí ni de allá, porque el que se va, evidentemente que tiene que tomar ciertos modismos, o sea, es un proceso de hibridación, es un proceso de adaptación, en donde a lo mejor vas a adquirir un nuevo lenguaje, a lo mejor vas a adquirir un nuevo acento, ciertos gustos, etcétera. Y entonces, de repente, cuando regresas, o sea, y además, siempre que estás allá, eres el diferente. Y cuando regresas acá, cualquier cosa que sea allá o acá, cuando regresas acá, pues ya no hablas igual, ya tienes otro tonito, ya tienes otros modos, no eres ni de aquí ni de allá. Esa es la tragedia del migrante. Como zombies, ¿no? Ni estás vivo ni estás Sí, muerto. así es. Es todo un tema el que vamos a estar platicando el día de hoy. Hay varias formas y necesidades de migración. Por un lado, el desplazamiento obligado, el desplazamiento voluntario, la diferencia entre ser migrante, que es alguien que está constantemente cambiando de lugar, y ser un inmigrante, que es el que ya se termina estableciendo y formando familia y pasando generaciones de un lugar a otro. Y también está esta situación híbrida
en la que también termina uno emigrando medio por necesidad y medio no. Muchos mexicanos tienen el privilegio de emigrar a otros lugares porque están bien preparados, porque les abren las puertas en otros lugares, y es también una migración muy bienvenida, aunque también hay que decirlo, sobre todo hay países, sabemos cuáles son. Canadá es uno de ellos, Inglaterra será otro, Estados Unidos me imagino que lo hace aunque no lo diga, donde evalúan al migrante. Ujú. Es decir, claro, pues, bienvenidos, todos los mexicanos nos dicen, no, hay muchas oportunidades de trabajo, sí, ¿para quién? Claro. No para cualquiera y no en las mismas situaciones. Recuerdo también, porque he platicado con gente sudamericana que vivieron el sueño de, em, ay, se me fue el nombre de este cubano revolucionario que no es Fidel, el Che Guevara, de recorrer toda Sudamérica y tratar como de hacer ese sueño que era el conocer otras naciones. Nosotros en este programa fomentamos mucho que Ujú. se escriba sobre los viajes, que se viaje mucho para tener más perspectivas y leer a mujeres y leer a gente de otras nacionalidades. Es parte del mood de este programa. Y al mismo tiempo, pues estamos diciendo, bueno, pero ¿y la migración qué ocurre, no? Déjame darte un dato, nada más para que te des una idea de cómo impacta. México alcanzó una de las cifras más altas en su historia, porque ¿cuántas peticiones de asilo y de población inmigrante hay? En 2021, 110,000 solicitudes de refugio. 110,000, Juan Carlos. O sea, es un escándalo, ¿no? Y bueno, eso fue en el 2021, plena pandemia. Imagínate ahorita. No, sin duda, sin duda. Pero bueno, vamos a dejar a que pase el tren ahorita, vamos a descansar un poco con los migrantes para continuar esta tortuosa marcha hacia la siguiente sección. Lo desconocido. Si hemos dedicado todo este programa a hablar de migración, a mí me gustaría hablar de aquellos autores reconocidos que fueron inmigrantes. Y es que muchos prolíficos autores vivieron en contextos políticos y sociales sumamente conflictivos, por lo que se vieron obligados a dejar su país de origen por seguridad, por libertad o debido a sus propios principios. No se puede llegar a sorprender la calidad y la cantidad de obras claves para la literatura universal que han sido creadas por inmigrantes y por refugiados. Las perspectivas de los inmigrantes han realizado aportaciones imprescindibles, y subrayo, imprescindibles en la esfera literaria. Por eso es importante reconocer los antecedentes de la literatura mundo, ya que actualmente los entornos de numerosas naciones demuestran fuertes sentimientos antimigratorios. Es necesario, por lo tanto, reconocer que las experiencias migratorias son una parte fundamental de todas las culturas y son una parte vital de la literatura. Y me gustaría empezar por uno de mis autores favoritos, que es Theodor Adorno. Él, originario de Alemania, tenía herencia judía por parte de su padre. Era filósofo, escritor, igualmente docente, igual que una servidora. Él daba clase en la Universidad de Frankfurt hasta la ascensión del régimen nazi en Alemania, donde se pusieron, por supuesto, las cosas de color de hormiga. En ese momento, él fue obligado a dejar su posición, evidentemente. Entonces, Adorno emigra en primera instancia a París, huye más adelante hacia Oxford y terminó asentándose en los Estados Unidos, donde vivió en varias ciudades como en Nueva York, en Los Ángeles, en Princeton, en Berkeley. Una de las obras que produjo en base a estas experiencias fue La personalidad autoritaria, que fue publicada en 1959. En este texto, él se concentra en descubrir y explicar el punto de personalidad que es susceptible al fascismo, y una vez facilita la implementación de instituciones autoritarias. ¿Quién, si no mi super favorito Vladimir Nabokov? Este autor que ha dejado su marca universal con su obra maravillosa Lolita, que fue escrita en 1955, nació en San Petersburgo en una familia aristocrática rusa. Su padre particularmente luchaba por la democracia en su país al ser un líder político liberal. No obstante, con la llegada de la revolución bolchevique, el autor y su familia huyeron del conflicto y la violencia hacia varios territorios de Europa.
Sus padres lo enviaron a él y a su hermano a Crimea cuando apenas Nabokov tenía 18 años. Más adelante se fue al Reino Unido a estudiar y ya en su vida adulta pasó por muchas naciones como Alemania, Francia e Italia. Su obra Mashenka en el año de 1926 ha sido reconocida por capturar perfectamente la experiencia de un migrante europeo, al igual que la nostalgia y el deseo por volver a su país de origen. Su carrera literaria lo llevó a vivir en Estados Unidos. Sin embargo, después de haber publicado Lolita, fue expulsado y llegó a Suiza y en 1977 murió en territorio suizo. Isabel Allende, periodista, dramaturga, nacida en Chile en 1942, vivió en su país natal por más de 3 décadas. Sin embargo, con la muerte de su tío, el presidente Salvador Allende, él tiene que salir y sale refugiada a Caracas, primero a Venezuela y después se fue a vivir a los Estados Unidos, a California. Cristina García, que es originaria de Cuba, se fue a refugiar a los Estados Unidos y su familia formó la primera ola de migrantes que huyeron de Cuba en estos icónicos años 60, cuando Fidel Castro tomó el poder y ella, por supuesto, se fue a vivir a Miami. ¿Quién si no? Nuestro queridísimo Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, nació, como todos sabemos, en Aracataca, Colombia, país donde estudió sus primeras carreras, que fueron periodismo y derecho, y en los años 50 tuvo que salir, fue a Europa, estuvo en Ginebra, en Roma y en París, y después regresó a América, estuvo viviendo en Venezuela, Cuba, en la ciudad de Nueva York, y por supuesto, él vivió y murió aquí en la Ciudad de México. Después de su publicación más conocida, 100 años de soledad, el autor pasaba mucho tiempo yendo y viniendo entre México y Colombia, hasta que fue acusado de tener lazos con un grupo guerrillero y entonces sí, se estableció definitivamente en la Ciudad de México. Murió en el 2014 en su casa en el Pedregal. Conversaciones. Mi querida Ceci, hemos llegado a las conversaciones y me quedé con ganas, cuando cerrábamos la primera sección, de comentar un poco el riesgo del migrante. Uf. Y hay dos datos, porque nos dabas tú datos sobre peticiones de asilo. Hace unos poquitos años escuchábamos muchas noticias de gente que se estaba ahogando en el Mediterráneo por tratar de migrar. Recuerdo que me contaron de un experimento que se hizo. ¿Cuánto tiempo puede tardar en desaparecer un cuerpo en el desierto de Arizona? Y lo que hicieron fue desollar un cerdo, dejarlo a la intemperie abajo de un arbolito, porque mucho calor, aunque ya estaba muerto el cerdito. ¿Cuánto tiempo pasa antes de que desaparezca por completo? ¿Cuánto? No tengo idea. Una semana. Después de una semana no lo vuelves a encontrar. Entre los depredadores, el sol y la arena, adiós cuerpo. Hay un riesgo enorme. Migrar no es, es un acto de valentía, pero es un acto de necesidad. Nadie se saldría de su tierra si no tuviera necesidad de hacerlo o la convicción de hacerlo, porque también existen pocos casos, pero casos de gente que lo busca porque lo busca. Fíjate, mi querido Juan, que ya sé que alabanza en boca propia es vituperio, pero hace 6 años yo mandé un cuento que se llama Piragua a un concurso. Es un concurso del País Vasco y gané con este cuento de Piragua porque hablaba de como una especie de laguna Estigia, en donde, porque mucha de la migración que se da actualmente se da a través de agua, se da o cruzando el Mediterráneo, cruzando el río Bravo, tratando de entrar por el mar, etcétera. Y ese tipo de migración, así como la que tú describes del desierto, que es terrible, también tratar de pasar
y que te coma un animal o que se hunda el barco o que se hunda la piragua. O sea, pienso, por ejemplo, en la migración de los cubanos hacia Miami y todo el tema de los pies mojados, que es si tú tocas como cubano con los pies mojados ya la tierra de Estados Unidos, ya no te pueden deportar. Pero si todavía no estás en tierra firme y estás en mar, te pueden deportar. Entonces, es todo un riesgo, lean Piragua, está en la red, porque verdaderamente es toda esta angustia, no solamente de lo que dejaste, de las personas de las que te despediste, de tu tierra, de tus sabores, de tus olores, a ir verdaderamente a lo desconocido. En realidad nunca sabes si llegarás o si no llegarás. Cómo hay fronteras diferentes. Por ahí he visto fotos, porque no me consta, que entre Bélgica y Holanda hay una placa de un lado y una placa del otro y santo remedio. Y me hiciste recordar, hablando del agua, de Piragua, la frontera entre Marruecos y España. Puf, Porque ocurre lo mismo. Una vez que pueden poner pie en tierra los marroquíes en España, ya la ley los protege. Pero la misma España ha puesto barreras en el Mediterráneo, que es muy complicado de sortear, de lograr pisar tierra. Hay unas barreras que provocan incluso olas para que los migrantes no lleguen. Pero la ley dice que si llegan, es decir, si logran la proeza de vencer el obstáculo, van a poder estar del otro lado. Eh, a ver, quiero comenzar con este libro porque es tal vez el mejor que he leído sobre el tema. Se lee en apenas media hora, no creo que lleve más. Se llama Guerra, es de la escritora danesa multipremiada Jan Teller, y es un libro que yo le dejo a los alumnos porque tiene una virtud. Aunque está pequeñito el libro, está tropicalizado. Es decir, Jan Teller es una danesa que tuvo que emigrar a Alemania. Y aunque uno pueda pensar que entre daneses y alemanes, pues qué diferencia puede haber, en realidad entre ellos también hay mucha problemática. Lo mismo ocurre en todos los países y en casi todas las fronteras. El libro que puede uno encontrar en México es un libro donde se simula una situación de guerra precisamente entre México y Estados Unidos. Si hay una guerra entre México y Estados Unidos, ¿a dónde vamos a migrar? Y aquí, curiosamente, y además el libro yo lo encontré cuando había hordas de hondureños viniendo a México, era precisamente Honduras. Y lo que ayuda el libro es a ponerte en los pies del migrante. ¿Qué pasaría? O dice aquí, guerra se llama, y si te pasara a ti, eso es lo que se pregunta la autora y quiere que cada persona se lo pregunte, y por eso es bien importante que todo mundo lea este libro, para empezar a ver la migración con otros ojos, para empezar a comprender que el fenómeno es complejo y para evitar darle la espalda a la gente que así lo necesita. es que, híjole, Juan Carlos, la verdad es que el tema es un tema muy duro, es un tema desgarrador. Y bueno, digo, se trata desde diferentes puntos de vista. La maravillosa vida breve de Oscar Wilde, de Junot Díaz, es una novela que ganó el premio Pulitzer en el 2008 y narra la vida de un dominicano cuya meta más grande es convertirse en un gran autor. Y a lo largo de la novela vamos a conocer una familia disfuncional con la que vive y vamos a descubrir una maldición que ha afectado a sus parientes por generaciones. Esta novela es muy original, como todas las que ganan el Pulitzer. Está cargado de humor y eso es lo que me gusta de esta novela, porque la migración puede tener un punto tragiquísimo y de repente tanta tragedia sí te puede llegar a agobiar. Y esta tiene esta dosis de sarcasmo necesaria con personajes muy construidos alrededor del humor negro y es una forma diferente que expone las complejidades de distintas generaciones que han estado migrando de un lado para el otro. Un profesor que me dio clase de historia de África, nunca se me va a olvidar, decía, las fronteras siempre se mueven. Y esto Ay, este es precioso. me pareció fundamental, y justo voy a hablar de un libro de Ousmane
Umar que se llama Viaje al País de los Blancos. No es ese, Ceci, ese te lo estoy dando para que tú tengas el dulcecito de presentarlo. Este lo voy a presentar en un ratito. ¿De qué trata este viaje al país de los blancos? De la historia de un niño de 13 años que está buscando un mejor futuro y él es precisamente ganés. Recordé al profesor de historia de África que decía que las fronteras siempre se mueven. Este niño de 13 años viaja de Ghana a su país natal por lugares del desierto del Sahara. Nosotros hablamos del desierto de Arizona, pero el Sahara debe ser Pues bastante, imagínate. bastante peor. Es Y logra cruzar por mar. El narrador relata numerosas dificultades que tuvo que pasar, pues por el solo hecho de quererse convertir en piloto o en ingeniero, buscando un mejor futuro. Que cuántos niños no tendrán esta ilusión, sobre todo ahora que hay más globalización y es más fácil ver lo que ocurre en otros lugares del mundo y después voltear a tu alrededor y ver que esa posibilidad no se da, es, es desconsolador por un lado y por otro lado es lo que motiva a mucha gente a migrar. Alguna vez me tocó que me vendiera, fíjate, me vendió unas agujetas, un camerunés en Dubái, a un válgame. mexicano. O sea, las probabilidades de que eso pasara eran bastante bajas, pero es lo que busca uno cuando migra, un futuro mejor. Así es. Fíjate que el último libro que leí es un libro de Fernanda Melchor, esta veracruzana de Boca del Río que ha sido multi premiada. Su último libro se llama Ceniza en la boca. Es una migración extraña porque la mamá del narrador migra a España. Generalmente los mexicanos cuando migramos a España, migramos o sea, como en una actitud de privilegio y llegamos a vivir a lugares bonitos, etcétera. La migración de los mexicanos generalmente a España es de personas inversionistas que van a hacer negocio allá y tal. Pero esta migración de la madre de esta mujer es... Ella valora y dice, a ver, en Estados Unidos va a ser muy difícil que me dejen entrar. A España no necesito visa, ni mucho menos. Entonces migra a España y se va a cuidar viejitos. Y es poderosísima la narración, es durísima porque te deja ver la vida de un mexicano no de privilegio en España y cómo te ven. Y cómo te insultan, cómo te ven para abajo, cómo a pesar de que tú estás cuidando a sus seres queridos, no te aprecian y todo lo que sufre un mexicano cuando le cortan su mexicanidad, porque ella tiene la posibilidad de hablar en otro acento, de adaptarse, de tropicalizarse y todo lo que la mutila, renunciar a la mexicanidad. Me hiciste recordar el síndrome del Jamaicón Villegas, no sé si lo conoces. No. Antes de que migraran a otros países para trabajar en el fútbol, algunos futbolistas, pues esto se daba mucho menos. Entonces había un jugador al que le decían el Jamaicón Villegas. No es que conozca bien el nombre, solo es como el síndrome. Claro, como extrañaba la tortilla y el chile y lo mexicano, terminó por regresarse a México y jugar mejor aquí, precisamente porque no pudo desarraigarse, porque no tuvo esa pues visión de poderse adaptar. Quisiera ahora hacer alusión a un libro que, en una temática muy similar a la de Jan Teller con Guerra, Verónica Zucaxer nos va a ayudar, pero a vislumbrar no tanto la migración individual que se da constantemente, sino que en la situación en la que un país completo tiene que huir cuando por eso decía yo hordas, no en sentido peyorativo, sino en Más que sentido de uso. volumen de personas, tienen que migrar de un país a otro. Y la misión de este libro que se llama Siempre nos estamos yendo es esa, una migración masiva, una migración constante, numerosa, que esto también, por supuesto, provoca problemas en los países que reciben. Sí es Uf, verdad que es una problemática para los países de por sí, enfrentar las crisis internas ya es un reto. Bueno, además tener que hacerlo con gente que viene de fuera se complica todavía más. Por eso hay que leer literatura de migrantes. fíjate que me hiciste recordar cuando hablabas de este niño migrante. Hay un libro que se llama What is the What? ¿Qué es lo que?
lo tradujeron en español, de Dave Eggers. Esta es la narración de un niño que vive en África subsahariana, en Nigeria, en esta parte que todavía es muy politeísta, y de repente llegan a invadir a su pueblo. Él es el hijo como del príncipe del pueblo, y entonces llegan invasores y ellos tienen que salir expulsados, y él piensa que mataron a su familia, y entonces él empieza a caminar hacia el norte de África, y primero van hordas y hordas de personas, y se van muriendo porque no pudieron pasar un río, porque se los comió un león, porque se murieron de hambre, porque se enfermaron, y al final quedan dos amigos caminando solos, y el amigo muere también, y todo como él llega al refugio para finalmente migrar a Atlanta. La obra empieza con una retrospectiva, porque él está en la cárcel en Atlanta, y está acusado de un crimen que no conoció. Entonces, él dice, mi ideal era llegar a Atlanta porque yo pensaba que yo iba a vivir mejor allá, y mira dónde estoy. Y a veces migrar no necesariamente es, obviamente se está buscando un futuro mejor, pero no necesariamente se va a conseguir, y eso Y también es muy duro y muy doloroso. está basado en una historia real, y Eggers es estadounidense, y como que se interesó mucho en hablar de la tragedia de la migración. No siempre Estados Unidos es el país dorado que todo mundo se pudiera imaginar, Y ¿eh? quizá lo era más en una época que en otra, y va y viene, porque eso también es cierto, También es depende de los verdad. gobiernos, de la situación económica, etcétera, etcétera. Hay dos conceptos que quiero compartir con ustedes, que son la indigenización de primera y de segunda generación. Sí. Esto lo descubrí viendo un documental a través de un libro que está basado en un libro de Naomi Klein que se llama La Doctrina del Shock. No voy a hablar de doctrina del shock, pero sí de este concepto. Y quiero que se imaginen esta situación. Cuando tú estás en un país que tiene un conflicto de guerra y migras a otro que te abre de manera buena las puertas, pues vas a adoptar la cultura de esta nueva nación. Ujú. Si tienes la oportunidad de regresar a tu tierra porque ya salió, ya pasó la situación de conflicto, pues lo lógico es, si tú formas familia nuevamente ahora en tu lugar de origen, vas a educar a tu familia con una cultura híbrida. Lo que te dejaron tus papás, sí, Claro. pero también lo nuevo. Y estos nuevos jóvenes ya van a ser los llamados migrantes de la segunda Ujú. generación. Este es un fenómeno fundamental y es importante que lo entendamos, sobre todo nosotros que estamos en la universidad con estudiantes o como estudiantes universitarios, Ujú. porque es en esta edad cuando aprendemos a hacer las cosas, y es esta buena cultura o bien también la parte mala la que vamos a heredar a nuestros hijos cuando regresemos a ese lugar. Y por eso digo que de la migración dependen los movimientos sociales, porque si solo vivimos en nuestra comunidad y nuestras comunidades fueran cerradas, no habría cambios en estas comunidades. Por eso es que cuando llevan mucho tiempo encerradas en sí mismas y ahora sí hay un agente disruptor, entonces estalla la sociedad completa por este nuevo agente. En cambio, si la migración es relativamente constante, que es algo que ocurre mucho en México, esta nueva situación es una suerte de adaptación social que permite un cambio paulatino. Yo sé que es un poquito teórico, pero creo que valía la pena Por hacer este supuesto. señalamiento. Bueno, yo quiero ahora sí dedicarme al dulcecito que me regaló Juan Carlos, no el libro, sino la oportunidad de hablar de este libro. Es algo muy, muy gráfico. La portada es una portada en blanco y negro que está enmarcada en una María Luisa negra, que es muy, muy impactante. Migrar es el título del libro, es de José Manuel Mateo y Javier Martínez Pedro, y es el gráfico de un tren que desgraciadamente todos conocemos, que es La Bestia. Y entonces estamos viendo todos los vagones de personas que tratan de subir
al techo, hay algunos que ya están en el techo, otros que están tratando de subir, en fin, me pareció muy, muy fuerte. Algunos que también están como llevando todas sus cosas a cuestas. La portada es maravillosa y además es un libro en forma de acordeón que se va extendiendo y entonces vemos el paso de la bestia y cómo la gente va tratándose de subir con un texto digamos, del lado izquierdo. Es una verdadera belleza migrar es este libro que pues es gráfico, es un libro gráfico, básicamente. Quizá ya para ir cerrando un poco esta conversación, quisiera hablar del desarraigo y cómo el desarraigo también puede ser lingüístico. Ya en Ujú. algún otro programa lo habíamos platicado cuando hablamos de Rumania. Eh, Conversaba sobre Emil Cioran, que es de nacionalidad rumana, pero escribió siempre en francés. Sí, Y escribir en un idioma diferente al que te es natural, a menos de que haya una necesidad, pues es como darle la espalda a ese lugar que te vio nacer. Platicábamos entonces que muchos rumanos tienen esa costumbre, esa característica, no porque sea muy difícil, el rumano se asemeja mucho al latín, a lo mejor es largo, puede ser, pero no se hace por un tema de facilidad del lenguaje, sino por un tema de desarraigo. ¿Y cómo se puede sí, perder caray. también la cultura? Porque esto ocurre. Hay algunos choques cuando pues una familia que se fue y ahora quiere regresar ya no adopta o ya no tiene las costumbres que tenía en su cultura natal. Pero bueno, mi querida Ceci, vamos a despedir el programa, Quiero por hacer favor. una mención súper especial. Nuestra primera productora, She is in the building, está aquí con nosotros. Aquí está Abril Nava. Bueno, estoy súper contenta de ver bueno, la estrella fulgurante en la que se transformó. Es una maravilla. Aquí la vimos nacer. Es una chulada y es un privilegio tenerte en cabina el día de hoy con nosotros. Quiero agradecer también a Valeria Arteaga, a Jania Ripoll, a Diego Lome. Quiero agradecer también a Ivana Prado que nos ayudó en a confeccionar este guión. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes nuevamente reconocer la labor de Abril, que ella nos vio nacer también a nosotros, Sin por no ella decir no que ella podría nos ser. creó, Sí. y recomendar finalmente una película mexicana que se llama Al otro lado, que es sobre el tema de migración, que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Después de todo, la historia de la humanidad es fundamentalmente una historia de migración. Laila Lalami.